mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Primera de Juan 3, 22, 23. Estás en sintonía con Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Bien, mis amados, en estos momentos tenemos con nosotros al pastor Julio César Liriano, directamente desde Estados Unidos, y su espacio Orientación a la Familia. Adelante, siervo de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a comenzar por orar primero. Gracias te doy, Señor, por este día tan maravilloso en que tú me das la oportunidad de hablar de las cosas tuyas, esperando, Señor, que los hermanos estén escuchando atentamente, que puedan aprender y que sea de bendición para ellos lo que yo voy a decir en esta noche. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, quiero decir que muchas veces cuando uno predica la palabra o da un estudio bíblico o da una exhortación, en algunos casos uno puede decir cosas que alguien puede ofenderse, pero claro, nunca es la intención de uno ofender a nadie, sino la intención es ayudar a alguien que necesite la ayuda. Y el viernes pasado yo estuve hablando acerca del horrible pecado del adulterio. El adulterio es uno de los pecados más que hace más daño y que de alguna manera u otra muchos hemos pasado por dificultades debido a ese pecado. Hace un tiempo atrás, cuando mi esposo y yo vivíamos en Lawrence, Massachusetts, la iglesia donde nosotros éramos miembros, el pastor se fue a Puerto Rico a pastorear una iglesia allá en Puerto Rico. Y nosotros entonces nos quedamos sin pastor y entonces comenzamos la búsqueda de un pastor para la iglesia a la cual nosotros pertenecíamos. Bueno, entonces el que era presidente del comité de púlpito de la organización donde nosotros estábamos, comenzó a hacer gestiones para ayudarnos a conseguir un pastor. Pero luego que él comenzó a hacer las gestiones, entonces él se entusiasmó en venir a ser el pastor nuestro. Y bueno, sucedió que cuando él dio esa noticia de que él quería ser el pastor de nosotros, la junta de oficiales de la iglesia se alegró mucho porque pensaban que era un hombre muy capacitado, un hombre de Dios. Bueno, pero lamentablemente en nosotros no hubo una persona que tuviera espíritu de discernimiento, donde discernir, para podernos darnos cuenta qué persona era esta persona que quería venir a ser nuestro pastor. Bueno, finalmente lo aceptamos como pastor y luego él vino y estaba pastoreando acá en Lawrence y vino de New York a Lawrence. Y entonces todos los fines de semana venía una hermana con su esposa, los dos, el esposo y la esposa, un matrimonio, venían a donde nosotros desde New York a Lawrence, Massachusetts. Bueno, y entonces, pues, nada, asumíamos que eran amigos. Y entonces él venía este matrimonio, iban a la casa del pastor, la esposa del pastor le hacía el banquete, comían con ellos y en fin. Bueno, poco a poco después se fue descubriendo la verdad. Y era que esa hermana que venía con su esposo tenía una relación con el pastor que nosotros acabamos de recibir. Y entonces se inició un tremendo conflicto en la iglesia. Fue una época muy difícil, especialmente para mí, para mi esposa. A veces yo me acostaba y no podía dormir, tenía dificultad para dormir porque
problema fue bastante serio. Además de eso, él introdujo en la iglesia, introdujo bebida alcohólica. Se reunía en los tiempos libres con algunos hermanos y traía su chapica de whisky y se la tomaban, y había gente nueva que al pastor venir con la bebida alcohólica, algo que a ellos les gustaba anteriormente. El problema fue tan serio que la iglesia terminó dividiéndose y tuvimos muchos problemas, muchas dificultades. Inclusive mi esposo y yo tuvimos problemas con mi suegra, porque él se ganó el cariño de alguna gente y entonces habíamos otros que no estábamos de acuerdo con él. Mi suegra estaba en contra de nosotros en la idea y en contra de mi esposa también. Bueno, el asunto es que después todo quedó claro y él terminó divorciándose de su esposa y casándose con esta otra mujer. Y estuvo casado con esa mujer y al tiempo sucedió lo que se esperaba que iba a suceder. Porque cuando uno destruye un matrimonio para formar otro matrimonio, ese otro matrimonio termina destruido también. Así que sucedió y fue un momento muy difícil para todos nosotros. Y así es en todos los casos en que hay problemas de esa índole. Cuando el pueblo de Israel venía camino a la tierra prometida, algo que Dios le advirtió al pueblo de Israel, que tenían que destruir por completo a todos los moradores de la tierra de Canaán. Tenían que matarlo, acabar con todo ello. No podían dejar a ninguno, no podían convivir con ellos. Y eso suena quizá como que Dios va a pedir que destruyan por completo un pueblo. Bueno, si usted lee el libro de Levítico, usted se da cuenta en la condición espiritual que estaba ese pueblo de Canaán. Cometían barbaridades. Y cuando se cometen barbaridades, entonces el juicio de Dios viene contra el pecador. Bueno, ustedes recuerdan que el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra porque estaba tan corrupto, estaba tan dañado. Abraham intercedió y bajó y le dijo a Dios, pero si hay 10, tú lo puedes perdonar. Y Dios le dijo, si encuentro 10 en Sodoma y Gomorra, lo voy a perdonar. Pero no habían 10, nada más estaban su esposa y las 2 hijos, 4 personas. Y entonces, por el pecado como estaba Sodoma y Gomorra envuelto, por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y luego entonces el territorio de Canaán estaba muy contaminado con el pecado. Bueno, el pueblo de Israel cogió las cosas suaves y no cumplió a cabalidad lo que Dios le ordenó. Y como resultado, si no obedecemos a Dios en toda su totalidad, las consecuencias de la desobediencia finalmente nos hacen daño. Gradualmente, el pueblo de Israel que llega a la tierra de Canaán, poco a poco se fueron uniendo con ellos, envolviéndose con ellos, y finalmente el pueblo de Canaán terminó haciéndole daño a la nación de Israel. Luego comenzaron a adorar algunos de los dioses que ellos adoraban y comenzaron a pecar. O sea, el adulterio y la idolatría van de la mano, son dos pecados que van ahí. Y porque los dioses de Baal y Astarot y esos dioses tenían prostituta sagrada, que no tenían nada de sagrada, eran prostitutas.
Y parte de la adoración de esos dioses era tener relaciones sexuales como era parte de la adoración de ellos. Es decir, que esas situaciones se levantaban. Y para darnos cuenta el extremo de la condición en que las cosas estaban, en Segunda de Reyes, perdón, en Crónica, capítulo 28, Segunda de Crónica, capítulo 28, el verso 1 al 3 dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Además hizo imágenes fundidas de Baales. O sea que parte de Baal era la corrupción. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de delante de los hijos de Israel. Pasar a los hijos por el fuego. Y mire que está en plural. E hizo pasar a sus hijos en plural. O sea que no fue uno, sino que fue más de uno. Y usted sabe lo que es, usted, no sé, usted tiene hijos, y lo precioso que son sus hijos para usted. Coger un niño y sacrificarlo a un Dios que no es un Dios es una cosa horrible, y eso hizo el rey acá. Pero también en el capítulo 33 de Segunda de Crónica, en los versículos 4 al 6, dice: edificó también altares en la casa de Jehová. Está hablando aquí de Manasés, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. En la casa de Jehová edificó altares. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos y en los dos atrios de la casa de Jehová. Pasó sus hijos, otra vez, sus hijos en plural, por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinación y consultaba a divinos, encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. O sea, toda esta cosa la hizo el rey Manasés, que se dio al pecado de una forma increíble. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, que lo leímos la semana pasada, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada. Yo me imagino que la leche espiritual no adulterada, o sea, bueno, anteriormente yo recuerdo cuando yo era muchacho, en Santo Domingo había gente que vendían leche y le echaban agua a la leche para rendirla. Así que si tenían 10 botellas de leche y le echaban 2 botellas de agua, ahora vendían 12 botellas de leche, pero con agua, alterando el producto, contaminando el producto. Entonces, así sucede. Hay muchas iglesias que están adulteradas. Y con perdón, me excusé antes de comenzar, pero es el caso de la Iglesia Católica, que tienen santos que no son santos. Y entonces se da el caso de que los pueblos, cada pueblo en República Dominicana tiene un patrón, un santo que supuestamente es el patrón de ese pueblo.
Y entonces en ese día del patrón se emborrachan, se beben y cometen mucho más pecado que en cualquier otro día regular. Eso es adulterio, eso es adulterando la fe, una fe mezclada con otras cosas, una mezcla de una cosa con la otra. Satanás siempre ha instado a que se mezclen las cosas puras con la cosa impura. Hubo una mezcla en los tiempos antiguos y todavía hay rasgos de esa mezcla por aquí y por allá. Eran los gnósticos. Los gnósticos era una mezcla de filosofía y judaísmo. Y entonces, pero no estaba el cristianismo, era filosofía y judaísmo. Y Pablo tuvo mucho problema con ellos y Pedro y Juan tratando de enseñarle al pueblo la verdad de que no hubieran aceptando huesca filosofía que no llegaban a ningún sitio. Y eso causó mucho problema en el siglo II. También nosotros hoy día tenemos hoy día en nuestro tiempo tenemos la iglesia del séptimo día, y espero que no se enojen conmigo. Ellos tienen el séptimo día, o sea, el sábado, ellos lo guardan como el día de descanso. Ahora bien, el sábado se inició en el Antiguo Testamento basado en algo importante que sucedió. Lo que sucedió fue que Dios terminó la obra de la creación. Y entonces luego de ahí sale el sábado. Pero ¿qué resulta? Que entre nosotros los cristianos, nosotros adoramos, o sea, separamos el domingo como el día de descanso. Y sucede que, aunque fue importante lo que sucedió en el sábado, pero fue mucho más importante lo que sucedió en el domingo, porque en el domingo Cristo resucitó. Cristo estuvo en la sepultura el sábado, pero resucitó el domingo. El domingo es un día mucho más importante para nosotros, los cristianos, es mucho más importante que el sábado, porque si Cristo no hubiera resucitado, nosotros los cristianos estuviéramos todos perdidos. Así que es importante que podamos considerar eso. Bien, hay un personaje en la historia que se llamó Constantino. Declaró día de descanso el domingo, día de asamblea de los cristianos, prohibió el trabajo corriente en él y permitió que los soldados cristianos asistieran a los servicios de la iglesia. O sea que Constantino hizo, los esclavos tenían ese día libre y los soldados cristianos, que para esa época había muchos cristianos en el ejército romano, tenían libertad para ir a adorar a Dios en ese día. Es decir que, claro, se está dando el caso hoy día que en Santo Domingo hay mucha gente que tienen negocio y trabajan los domingos. Y eso es absurdo. No debemos trabajar el domingo porque es el día del Señor. Es un día para ir a la iglesia, para adorar al Señor y para estar con la familia. Así que si usted tiene un negocio y usted acostumbra a abrir los domingos, a veces después que va a la iglesia, después viene y abre, yo les recomendaría que pruebe a ver, no trabajando, a ver qué sucede, si va a perder o qué va a suceder. Bueno, yo tengo una persona que conozco, que estimo mucho, y tiene un negocio, y él no trabaja ni sábado ni domingo. Esos 2 días él no trabaja. Y tiene ese negocio ya como por 40 años y no ha fracasado. O sea que
Es decir, que es importante, ¿no, verdad?, de que nosotros no entremos en adulterio. Jesús confrontó muchos problemas con los tiempos de cuando estuvo predicando sobre la tierra, porque él sanaba el día sábado. Y entonces él le dice, bueno, pero ustedes cogen su buey y lo llevan a beber en el sábado. Y entonces, porque yo no puedo sanar a una hija de Abraham que ha estado esclavizada por esta situación por 18 años? Era aquella mujer que estaba encorvada, que estaba en el templo. Y el asunto de novedad es que el llevar el buey a beber agua cogía mucho más tiempo que el tiempo que Jesús usaba para sanar a una persona enferma, porque Jesús simplemente decía la palabra y ya la persona estaba sana. Pero ellos buscaban que echarle en cara a Jesús. Es decir, es importante que nosotros nos cuidemos de mantenernos fieles al Señor, sirviéndole y agradándole en todo. Dice, además del adulterio sexual, es también el adulterio espiritual. Dios nos creó para que le sirvamos y le reconozcamos como supremo y Señor de nuestra vida. Pero el hombre en su ignorancia se ha imaginado dioses que no son reales, dioses falsos, hechos de madera, de oro, de piedra, dioses que no son dioses. Y aún han llegado al extremo de ofrecerle su sacrificio sus hijos en sacrificio, honrando a esos dioses que la humanidad le pertenece al Dios creador de los cielos y de la tierra, diciendo que nosotros solo debemos servir solamente a Él, no a dioses hechos de mano de hombre. Le pertenecemos al Creador. El hombre ha adulterado. Isaías 53:5 dice, confirma la relación de Dios con su pueblo, porque tu marido es tu hacedor, dice Isaías, diciéndole al pueblo de Dios, tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, además de ser marido, es también el redentor, es el salvador, el santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Él es el Dios de toda la tierra, pero toda la tierra le ha dado las espaldas. Es decir que, y luego Isaías 57:3-6 dice, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación de adúltera y de la fornicaria. Le está hablando al pueblo de Judá, se llama hijo de la hechicera, hijo de una prostituta, de quién os habéis burlado, contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua. ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrifican los hijos en los valles, debajo de todo peñasco, es en la piedra lisa del valle de tu parte allá? Ella es tu suerte y ella derrama también libación y ofrenda y ofreciste y presente. Es decir que donde quiera que había un árbol frondoso, ellos formaban un altar y se iban a adorar a Dios en esos lugares. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio, de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá,
su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, la fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. La tierra, cuando se peca, la tierra es contaminada. Y no solamente que el pecado contamina la tierra, sino que nos contamina a todos. Si en una iglesia hay una persona que está en pecado, esa persona le hace daño a la iglesia entera. Por eso es que es importante que cada miembro de la iglesia esté pendiente a su vida espiritual y a vivir en obediencia a Dios. Nosotros recordamos bien que lo que hemos leído la Sagrada Escritura, que Acán fue el que robó el lingote de oro y el manto babilonio. Y todo parecía que estaba bien, él tenía sus cosas escondidas. Pero cuando el pueblo de Israel fue a la guerra, a un pueblo más pequeño, fue derrotado. Y Josué entonces comenzó a llorar y por qué ha sucedido esto, y comenzó a lamentarse. Y entonces Dios le dijo, hay pecado y es necesario que tú extirpes el pecado de en medio del pueblo. Es decir que Josué reunió al pueblo y comenzó a interrogar y a ver dónde estaba el pecado, hasta que finalmente se dio cuenta que quien había pecado había sido Acán. Mas, sin embargo, por el pecado de Acán, cuando fueron a pelear con Ai, 36 personas murieron, mas además de eso, el pueblo de Israel fue humillado por el pecado de una persona. Así que es importante que nosotros los cristianos estemos conscientes de que el pecado de una sola persona le hace daño a la iglesia. Porque es que nosotros somos un cuerpo. Una iglesia es un cuerpo. Y si un cuerpo se enferma, todo el cuerpo entero sufre. Y luego no sabemos qué está pasando. No hay bendición aquí. ¿Qué pasa? Oramos por los enfermos, no se sanos. Bueno, tenemos que apartarnos del pecado para que podamos estar claros en los asuntos que conciernen a las cosas de Dios. Así que es importante que estemos claros con las cosas del Señor. Jeremías, para que ustedes se den cuenta más o menos la condición tan corrupta y dañada que estaba el pueblo de Israel, estaba Judá, porque primero se contaminó el otro lado con los dos becerros que hizo Jeroboam. Hizo 2 becerros porque no quería que el pueblo que estaba con él viniera aquí a Judá al templo a adorar. Hizo 2 becerros y por ahí se fue a pique. Pero también Judá también entró en pecado. Y Jeremías capítulo 5, verso 8 nos dice, como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. Increíble ese versículo. Ese versículo nos deja ver claro cuál es la condición en que el pueblo de Dios estaba viviendo en esa época. Y lamentablemente nosotros en esa época sí estaba la cosa así, pero ahora yo no creo que las cosas sean tan diferentes. Nosotros estamos en problemas serios y necesitamos ponernos bien en claro las cosas del Señor. Y yo considero, y ese es mi juicio, y puedo estar equivocado, que hay 2 evangelios. Está el evangelio de Jesucristo y está el evangelio de los evangélicos. O sea, son personas que han venido a la iglesia y siguen a su vida como la vivían antes, solamente una ligera reforma. Pero en el evangelio de Jesucristo no es una mera reforma, es un cambio total lo que necesitamos.
¿entiendes? Y en la iglesia, lamentablemente, hay orgullo, hay vanidad, hay engañadores, hay tramposos. Usted le presta y no le pagan. Y eso no es de Dios. Es decir, que inclusive de vez en cuando hay quienes caen en el pecado del adulterio. Y hay que corregir todas esas cosas. No es posible que podamos continuar porque nos ponemos en riesgo de que Dios venga en juicio contra nosotros. Así que tenemos que, como dicen por ahí, tomar el evangelio de Jesucristo, no el evangelio de los evangélicos, que usted entra y toma esa forma, sigue con la misma forma de antes, el orgullo, que era lo que usted era antes, orgulloso, viene aquí, vanidoso, así que mentiroso, ¿entiende? Coge la cosa de Dios de una forma ligera. Así que es importante, hermano. Bien, dice aquí, hay religiones que, aunque no tienen ídolos, claro, no ídolos como aquellos que usaban anteriormente, como Moloch y Atarot y Baal y esa cosa, tienen doctrina de error, han recibido informaciones falsas de lo que a Dios, en lo que a Dios se refieren, han sido víctimas de engaños y errores. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 2 a 5 nos dice, porque habrán hombres amadores de sí mismo. Ahora, la Biblia dice, amará a tu prójimo como a ti mismo. Y es obvio entonces que yo debo de amarme yo para amar a mi prójimo. Pero en este versículo, amadores de sí mismos son gente que se aman con un amor egocéntrico, egoísta. Y entonces no es un amor correcto, es un amor enfermizo, avaros, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, que no agradecen nada, impío, sin afecto natural, o sea, no aman a nadie, no tienen afecto para nadie, no tienen cariño para nadie, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites, amadores de los deleites más que de Dios, que aman más las cosas del mundo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, con esta gente no te mezcles. Todos los que han sido arrastrados por esta gran variedad de pecados, son adúlteros. Todos los que están apartados de Dios son adúlteros y necesitan convertirse al Señor Jesús. Solo en Jesús hay salvación. Él es el que convierte el corazón del hombre. No importa en cuál pecado usted esté, cuán seria sea la condición suya. Si usted se arrepiente, el Señor le perdona. Si usted coge su Biblia y comienza a leer todo lo que Jesús dijo con la intención de cambiar su vida, con la intención de vivir el Evangelio de Jesucristo, punto por punto, a leer la Biblia y ir buscando en qué cosa yo debo de cambiar, qué cosa debo hacer diferente. Porque a veces usted inclusive está viviendo esa vida y está bien activo, usted canta, usted predica, usted enseña, ¿entiende? Pero el Señor dice, pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que ha perdido el primer amor. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos los enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste
con todo lo que aborreciste, y lo reuniré alrededor de ti, y le descubriré tu desnudez. O sea que le descubre, levanta la falda, lo pone en vergüenza. Ellos verán toda tu desnudez y yo te juzgaré. O sea, el juicio de Dios viene contra los adúlteros, por la ley de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celo. Así que, hermano, es importante que nosotros echemos mano de la Sagrada Escritura y tomemos tiempo para leer la Biblia, porque es importante. La Biblia es el pan espiritual. Es importante que nosotros, como niños recién nacidos, deseemos la leche espiritual no adulterada, ¿entiendes? Porque inclusive hay predicadores que predican un evangelio adulterado. Por ejemplo, se da el caso ahora en estos tiempos que hay iglesias que casan homosexuales. Y es increíble que sabiendo ellos que lo son, con todo y eso lo casan y lo consideran que está bien, que no es nada, que uno puede ser lo que uno quiera hacer, no lo que Dios quiere que uno sea. Y entonces eso es un evangelio adulterado. Y si usted está en una iglesia donde el evangelio es adulterado, sácase de ahí y vaya a una iglesia donde se predica la sana doctrina. Así que es importante que nos acerquemos al Señor con corazones sinceros, con corazones limpios, dejando atrás el adulterio, la idolatría, el orgullo, la vanidad, la hipocresía, y que crezcamos en el Señor, amando a Dios y amando a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a sí mismos. Un amor puro y sincero que nace de un corazón rendido. Así que, hermano, ese es el tema de hoy. O sea, yo espero, si he dicho algo que a usted no le gustó, pues yo espero que usted me perdone. Y si le dije la verdad, pues entonces arrepiéntase. Porque eso es lo que hay que hacer cuando alguien nos dice la verdad. No es enojarnos con el que ha dicho lo que dijo, sino más bien arrepentirnos y buscar al Señor de todo corazón. El Señor nos ama y está dando oportunidad. La Biblia dice, el Señor no retiene su promesa, sino que es paciente para cada uno de nosotros, sino esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dios da oportunidades y quiere que nosotros le busquemos y nos acerquemos, porque la vida con Cristo es mucho mejor que la vida sin Él. Y muchas veces, porque el Señor dijo, y esta es la condenación, que los hombres amaron más la tiniebla que a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. O sea, la vida de pecado no ofrece nada, lo que ofrece problemas y dificultades y dolor de cabeza. Pero en Cristo Jesús tenemos gozo, paz y armonía. Así que, hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Y ahora vamos a orar por aquellos que quieran la oración. Amén, amén. Gracias al pastor Julio César Liriano por compartir este hermoso estudio de la bendita palabra del Señor. Bien, por acá Amén, tenemos una lista de peticiones y queremos que usted esté orando por ellas. Nos están pidiendo la oración de manera urgente por una señora llamada Rosa de la Cruz. Dice que hizo un coma diabético y está en este momento en cuidados intensivos. Vamos a orar por ella. Ok. Sí. También tenemos en oración a nuestro hermano Jorge Vaca. Está pidiendo la oración para que Dios en su inmensa bondad y misericordia lo siga guiando
y fortaleciendo. También, Ok. amén. También vamos a orar en este momento. Gloria al Señor. Tenemos a nuestro hermano Francisco para que el Señor le siga fortaleciendo y bendiga a su familia. A Wilson por provisión. Al pastor Víctor, que está en intensivo también. Mm. Y vamos a orar por Olimpia Hernández por su salud. Adelante, pastor. Ok. Señor, gracias te damos en este momento maravilloso porque tú nos das la oportunidad de que podamos orar, podamos interceder por aquellas que están en problemas y en dificultades. Señor, mira a esta hermana que está en intensivo por la diabetes. Te esperamos, Señor, que tú tengas misericordia de ella, que tú la sanes y que tú le des la fortaleza. También oramos por el hermano Francisco, que lo bendiga, lo cuida, lo proteja y le dé la fortaleza espiritual que él necesita. Y también por el hermano Wilson y por el hermano Víctor y por Ale Vaca. Te pedimos, Señor, que tú seas con ellos, le bendiga de una manera muy especial. Ellos han pedido la oración porque creen que tú puedes obrar en su vida. Así que espero, Señor, de que tú les respondas a su fe y al deseo de que tú obres en la vida de ellos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor amado, de poder orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en problemas, por aquellos que están en dificultades. Esperamos, Señor, que tú te glorifiques de una manera muy especial y que tú nos uses, Señor amado, para la gloria y honra tuya. Lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Amén. Gracias. Que estés en sintonía.